tal amigos? Bienvenidos a la entrevista con Jerez. Vamos a la nota responsable con Jerez. Y precisamente tiene que ser enfocado en una de las grandes preocupaciones que tenemos siempre en la sociedad. Cómo podemos ser mejores personas, mejores versiones de lo que en la vida cotidiana hacemos y somos. Y sin duda, muchas de las cosas que están pasando en términos de conducta ciudadana, de respeto a las normas, de convivencia, de armonía social, de esa complejidad de trama de ciudad que hoy día tenemos, dista mucho aquel momento o aquella época en la que se nos distinguía por ser una ciudad ordenada, planificada, con un gentilicio y con una conexión de identidad por el otro de una manera muy positiva. Y no es que no lo sigamos haciendo, sencillamente quizás tiene mucho que ver con este desarrollo de la tecnología, la incorporación de otros métodos de socialización que nos ha ido separando de ese concepto de ciudadano cercano, el ciudadano comprometido con la ciudad bonita, con la ciudad ordenada, con la ciudad limpia, con la ciudad amable, con la ciudad cortés, esa que queda anclada en el sentimiento de todos nosotros. Indistintamente de lo que ocurra a nivel gubernamental, mucho de lo que pasa en una ciudad depende fundamentalmente de la conducta que asumamos nosotros con el respeto por el otro y el valor por el otro. Reflexionemos siempre que el valor de la ciudadanía corresponde fundamentalmente a nuestra actuación, esa que nos enseñaron en casa y que probablemente por descuido, por omisión, por olvido, no la aplicamos cuando salimos a la calle, al trabajo, a la convivencia, al desarrollo cotidiano. Reflexionemos. Somos la mejor expresión de sociedad en Venezuela. En Barquisimeto, el sentimiento de ser guaro, de ser buen ciudadano, de ser un correcto ciudadano, se distingue mucho, pero también es fundamental que usted dé el ejemplo. Cada vez que salga con sus hijos, con su familia, invoque siempre ese principio de que en Barquisimeto somos definitivamente una ciudadanía en positivo. Y hoy en la entrevista con Jerez ha sido reconocido 2 veces como doctor honoris causa. Es una figura que además abraza el sentimiento de la amistad de una manera muy pura, muy sencilla, muy fraterna. Ha significado el prestigio de nuestro Barquisimeto en toda Venezuela y fuera de Venezuela. Es hoy día un patrimonio cultural viviente, así ha sido declarado. Y cada vez que queremos hablar del arte, cada vez que queremos recordar al Turbio, cada vez que queremos recordar lo que connota lo natural desde las artes, necesariamente tenemos que acudir a quien ha construido a lo largo de toda su vida un referente histórico en el mundo de las artes. Hoy día no solamente es ejemplo, es referencia, sino que también es fuente inspiradora para ver el arte como proceso educativo, como elemento que nos acerca también a nosotros los ciudadanos. Qué grato, qué bonito, qué significativo, qué honor poder tener hoy en la entrevista con Jerez a Armando Jesús Villalón. Muchas gracias, Douglas. Carajo, imagínate tú, el honor es mío, te lo digo de todo corazón, ¿verdad? Que para mí siempre es un honor conversar y tener este tipo de conversación que nosotros, amena, agradable, que siempre hemos tenido. Así que espero que al público también le guste. Con gusto, vamos a conversar con doctor 2 veces, honoris causa, de la Fermín Toro sí. Y de la Universidad de Yacambó. Sí. No, en la Universidad Lisandro Alvarado, la UCLA y la Yacambó. ¿Cómo te sientes siendo doctor? Imagínese, bueno, imagínate, mira, algo muy bonito, porque parece mentira, mi mamá muchas veces ella decía, cuando a mí me hubiese gustado tener un hijo doctor o una hija doctora, pues no éramos 5 hijos, de los cuales quedamos 3, y ella decía, yo quisiera que algún día hubiese tenido un hijo doctor. Imagínate, llegué a ser doctor 2 veces, eso me hizo sentir muy feliz, y recuerdo que cuando me iban a dar el doctorado aquí en la UCLA, a mí lo primero que me miraba yo en el público para ver si veía a mi mamá sentado en alguno de los espacios que estaban vacíos, porque, verdad, ese honor yo se lo quise dar a mi mamá.
y yo sé que ella desde arriba lo sintió, y yo en ese momento se lo dediqué a ella. Este doctorado se lo dedico a esa señora que está allá arriba, que me dio tanto, que verdad, que quería tanto, tenía un doctor, bueno, y lo tuvo. Qué bien. Te conocemos como Villalón. ¿Cuál es tu nombre completo? Armando Jesús Villalón. Armando Jesús Sí, Villalón. fíjate que mi mamá me decía mucho Jesús. ¿Tu apellido Armando paterno? Villalón es el apellido, yo soy un solo apellido. Sí, Armando Jesús Villalón. Mi padre no me reconoció nunca, pero yo... ¿Pero lo conociste? Pero no, claro, mi papá, y lo quise mucho. Lo que pasa es que, bueno, en su época y tal y qué sé yo, bueno, hace un cuento muy largo que echar, pero sí, mi papá era Jesús Agüero Torres, un hombre que era de Cuara, y vivió aquí en Barquisimeto, se fue para Duaca, allá en Duaca conoció a mi mamá y ahí nacimos nosotros los 5 hijos que tuvo con ella, pues él era viudo. Y entonces, pero por problemas de la familia justamente, porque los hijos y tal y qué sé yo, no me quisieron reconocer en ese momento, pero eso después nos hicimos, nos queríamos y nos abrazamos, nos besamos y todo, teníamos una amistad muy bonita y después ellos se sintieron orgullosos de mi persona, pero eso me lo hizo sentir fue la plástica, porque a través de la plástica uno fue creciendo y se fue reconociendo y ellos nunca, ellos decían después de muchos años, qué lástima que él no lleva el apellido que ya tenemos nosotros, le ha podido ser Agüero, y sin embargo es Villalón. Pero Villalón suena como más artístico. ¿Cómo no? Tiene sello. Sí, sí. Lo bueno es lo que pasa. Así es. Pero por ahí salieron los tiros, como dice. Qué bien. Pero sí, mi papá lo tengo y lo comparto conmigo aquí en el estudio. Yo tengo aquí fotografías de las personas que bajamos. Mi mamá en primer lugar, lógicamente, mi mujer, mi papá, lógicamente, son los 3 lugares más importantes. Los otros son mis hijos que están vivos, que Dios me los cuide. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos con Isabel y uno que tengo fuera del matrimonio. Okay. Pero Heisa, que es mi hija, que es la que me maneja, que trabaja conmigo, mi madre que maneja todo. Jesús, que es el varón, Jesús Armando, ese sí se llama Jesús Armando. Y bueno, y tengo la otra reina que vive fuera aquí en Curazao, y bueno, somos... Pero eres guaro, tú eres guaro. Soy guaro y nací en la calle 28, entre 24 y 25, en todo el centro de Barquisimeto. ¿La calle 28? Entre carreras 24 y 25, de la Venezuela, cuadra y media más acá. Ah, guaro. Guaro. No, sí. ¿Qué recuerdas de esa época, de tu infancia? No, mira, chicos, mira, tantas cosas bonitas. Primero, claro, mi mamá era una mujer... Bueno, lo digo, porque ella no se iba a ofender en que dijera esto, pero era analfabeta. Y ella hacía, para mantenernos a nosotros, los hijos, cuando murió mi papá muy joven, 54 años, mi mamá quedó viuda muy pequeña con 5 muchachos, muy joven, con 5 muchachos, y para mantenernos tuvo que ponerse a hacer arepas, empanadas, y hacer tantas cosas para mantenernos a nosotros. Entonces ponían las muchachas en la mañana a que movieran el maíz para pasear las arepas y las empanadas, y yo salía en la mañana a salir a vender las empanadas. Yo me llevaba un secretario siempre, y era Pausides Alvarado, un señor muy amigo, bueno, Pausides Alvarado era el secretario, y entonces yo me encargaba de vender. ¿Pudiera decirse que fue prácticamente tu primer ejercicio de venta? Mi primer ejercicio, parece mentira, sí, pero así es. ¿Vendías empanadas? ¿Y sí las vendías? Las vendía todas, arepas y empanadas. Ajá. Yo recuerdo que mi mamá me ponía un cordón, por acá con suero y por aquí con picante. ¿Y le agregaste algo? Porque anteriormente la gente, los niños que salían a vender, le agregaban como un grito, como un soneto a la cosa. ¿Tú no lo hacías? No, lo que me decían había el catirito, porque yo era catirito en esa época y tal y qué sé yo me paraba en la Casa América. Mi mamá me mandaba con el señor Don Luis a llevar las empanadas, pero antes de llegar a Don Luis había una casa que llamaban la Casa América, y ahí estaba el personal que iban a trabajar a las 7 de la mañana, y yo antes de las 7 de la mañana pasaba por ahí y me vendía todas las empanadas a esta gente antes de llegar a que Don Luis. Tenía que devolverme a buscar otras empanadas para que mi mamá me diera para seguir. Bueno, yo le vendí empanadas como no quiero ni idea. Bueno, mi mamá era analfabeta y ella no sabía ni siquiera cómo era, y ella anotaba, yo me la tengo en la gloria, la quiero y la amo, mira, y anotaba por rayitas. Mira, aquí te di tantas empanadas y tantas arepas.
y después me decía, cuando devolvía la cosa me iba tachando la cuestión, me falta tanto, y entonces esa era la cuenta que sacaba. ¿Alguna vez cometiste la temeridad de comerte una empanada? No, sí, como no compartí. Hasta también regalé muchas empanadas ahí para ganarme futuros clientes. Entonces sí. Yo le decía, mire, yo le vendí a una señora porque era la dueña de tal cosa y entonces esa señora me compraba todo el tiempo empanadas. Me ganaba a la gente con eso. Y eso, pero ella me lo enseñó. Mi mamá era una mujer muy humilde, muy sencilla. Ella lo que tenía no era de ella lo compartía con la vecina, con el ella hacía por un plato de mute, que era lo que se decían antes que es el mondongo. Y entonces le decía, llévale a la señora al frente, llévale al lado, la otra y tal y qué sé yo. Y él repartía. Y eso es lo que yo aprendía de ella. Aprendía que era compartir. Lo que ella tenía no era de ella y eso es una cosa que la marcó toda la vida y por eso ganó tantas amistades de la vida, que es lo que he tratado de hacer y ganarme yo. ¿Sientes de alguna manera que tu mamá, que fue fuente inspiradora, hoy día eres el reflejo de eso, de lo que sembró tu mamá? Sin duda, mira, eso fue una gran escuela que tuve con ella. Yo dije, es una mujer que, bueno, se hubiese preparado, una mujer muy inteligente, pero era inteligente nata. Esa señora, mira, me enseñó a mí cosas, no con las palabras, sino con los hechos. Con los hechos. Que es lo más importante. Sí. Muchas veces a ti te pueden decir, pero no, los hechos, cuando tú veas que ella actuaba de esta forma, entonces tú lo que tratabas era imitarle eso. ¿Dónde estudiaste acá en la ciudad? En la Simón Rodríguez, en una escuela aquí en Barquisimeto, muy cerca de la avenida Venezuela con la 26. No existía la avenida Venezuela todavía en esa época. Okay. Bueno, ahí en la 26 con la avenida Venezuela era exactamente la escuela Simón Rodríguez. ¿Fuiste buen alumno? Regular, no fui muy buen estudiante. ¿Por qué? Era muy bueno, pero era pintando y dibujando. Una de las razones por la cual yo considero que soy pintor hoy en día, porque en esa escuela justamente conocí a un señor que se llama Castejón, que es de Castejón de aquí de Guárico. Y él era como el bedel y el utility de la escuela, pero él el que retocaba las cosas y había un mural de José Requena. Y una vez yo veo que él está retocando el mural y arreglándole, y entonces me veía que yo me le pegaba atrás y entonces él me miraba así y me dice, vente para acá, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Sí, ven, pues siéntate aquí para que veas cómo se hace. Y empecé, ese fue el estímulo más grande que tuve yo. En la escuela. En la escuela. Pero de un bedel. ¿Ah? Pero de un bedel. De un bedel. Pero ese bedel me recomendó en la escuela donde estudiaba y me decía, hacían un periódico como que era mensual, no trimestral, como que era. Y en el periódico escogían el que sabía escribir, el que sabía pintar, y entonces siempre yo veía que yo concursaba con otro colega que era Honorio Terreya, y él y yo. Entonces, entre los dos siempre eran los que compartíamos para ver cuál era el que iba a ser el periódico en el próximo mes. Y así sucesivamente, bueno, y ese fue el estímulo más grande que tuve yo. ¿Comenzaste de alguna manera a transitar el mundo de las artes en la escuela? En la escuela allí. Donde no eras el muy estímulo. Buen alumno, no era muy bueno, no era muy bueno. Yo siempre me ponía en los últimos puestos porque yo era muy flojo. Era muy flojo, muy distraído. Lo mío era ponerme a dibujar y ellos estaban hablando de tal y que si yo estaba dibujando. Pero lógicamente tuve que prepararme porque sin duda, pues a medida que me fui creciendo, pues me di cuenta que ¿Y qué quisiste luego estudiar? Después estudié en la Escuela Técnica Industrial. Ahí terminé la carrera de electricidad y nunca puse... ¿Tú eres electricista? Por certificado. Pero nunca puse un bombillo. No puse un bombillo, porque nunca me gustó lo que estaba haciendo, porque me pusieron allí porque era lo que podía estudiar. ¿Y cuando viste cable nunca viste ahí de la idea de hacer una obra de arte con sí. cable? Fíjate, algo muy importante, Douglas, que en una oportunidad mi hermano, por parte de padre, le digo yo, que él me pregunta, ¿qué quieres estudiar después que salga de sexto grado? Y yo le digo no, yo quiero estudiar pintura. ¿Qué pintura? Tú eres loco. Me imagino tú con un morral por ahí en la calle, cómo vas a vivir, cómo vas a mantener tu familia y tal y que sé yo. No, te estudia una carrera, ingeniería y tal y que sé yo. Yo le dije, pero bueno, tal y que sé yo, pero es que a mí lo que me gusta es esto. Mira, me puse a estudiar en la técnica industrial, pero yo iba y tal y que sé yo, pero en la noche me iba escondido a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas que estaba en la 18, donde estaba el Hotel Lara. Allí estaba el director José Requena y Trino Orozco, eran los profesores, Enrique González. Y yo decía, pero esto es lo que a mí me gusta.
pero ¿por qué me iban a obligar a estudiar lo otro? Y entonces, mira. Lo otro era como una formalidad, Sí, lamentablemente de la época. de la época. Bueno, tal que bueno, el tiempo me llevó a hacer otras cosas, me salí de ahí, tal y que se iba, conseguí trabajo, no como electricista, no conseguí en ningún lado, entonces me puse a trabajar en una venta de repuestos, Casa Roda Industrial. Vamos a hacer una pausa, ya ustedes escucharon en contexto ya, estamos hablando hoy en esta grata entrevista con Villalón, como le conocemos, Armando Jesús Villalón, el pintor de la bruma, el pintor del turbio, el pintor referencial que tenemos nosotros en Venezuela y qué orgullo que lo tenemos acá en Lara. Al regreso, ¿por qué pinta lo que pinta? ¿Qué quiere decir con sus obras? Y además, ¿cómo logra conceptualizar el arte que lo ha llevado al prestigio y a la fama mundial que hoy día ha tenido ya la connotación de ser declarado Patrimonio Cultural Viviente? Al regreso. Continuamos con más de la entrevista con Jerez, conversando con Armando Jesús Villalón. Aprendiste de tu mamá el arte de dar, el arte de ser desprendido, de ver al otro. De alguna manera tu mamá fue tu primera maestra de esa que en el mundo de la ciencia de la mente estudia la otredad, cómo vemos al otro. Y aprendiste en la propia escuela y en la propia universidad de la vida ir descubriendo tu pasión por el arte, por la pintura. ¿Cómo logras luego conjugar la posibilidad? De hecho, esto que estamos hoy presentándolos a ustedes, tenemos como de fondo el taller donde Villalón desarrolla sus obras. Este es su espacio, su rincón creativo, poderoso, energético. De hecho, aquí se siente una tranquilidad increíble, porque es aquí donde él reposa su tiempo de creación para poder llevar al lienzo eso que hemos disfrutado y que disfrutamos y que hoy día incluso se acompaña en la ciudad. Está en ese museo, esa galería a cielo abierto que tenemos en Barquisimeto, aquí en la entrada antes de comenzar la avenida 20, y por aquí tenemos el paseo Villalón también, acá en el Nueva Segovia, en fin, son muchos los referentes. Construir o terminar finalmente en este concepto de artista, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a este punto tan valioso? Porque intentando estudiar electricidad que no te gustaba, buscaba las artes, pero de alguna manera en aquella época mucha gente terminó haciendo lo que no quería en la vida. Mira, yo seguí, decía yo estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, no, porque yo iba era como oyente, pero me gané la confianza de Requena, de Orozco, de Che María Jiménez, de Díaz Lugo, tanta gente que estaban vinculados con este mundo de las artes, que bueno, pues hice una gran amistad con cada uno de ellos, pero la cuestión es que yo en la noche iba a trabajar y después me iba a estudiar la técnica industrial, pero nunca dejé de ir a clase. Tú sabes que las clases eran de 6 a 8 a 9, y los muchachos, la edad que yo tenía, 15, 16 años, no le permitía a uno, mi mamá, por en este caso, que me decía, tú llegas a tal, y yo tenía que llegar siempre a la hora. Bueno, después, mira, tuve que me terminé ahí como te dije, en la técnica industrial, y me puse a trabajar en una venta de repuestos, Casa Roda Industrial, me acuerdo yo. Y ahí empecé a surgir, tal y qué sé yo, era cardista, y después pasé a vendedor, y después pasé a gerente, después me mandaron para una sucursal en Barinas, después me mandaron para San Felipe, y ya fui surgiendo, y me fue enamorando de la carrera del comercio, que lo disfruté mucho, porque después de ahí tuve la suerte de que pasé accidentalmente de vender repuestos a vender automóviles. Y en esa etapa, ya va, para que no perdamos esa secuencia, en esa etapa de vendedor, ¿cómo también descubriste esa cualidad? Porque si fuiste ascendiendo era porque tenías ya el desarrollo, el atributo, la capacidad, el ejercicio profesional prácticamente del mundo de las ventas.
Porque fíjate que en una oportunidad estoy trabajando como cardista, llevando el cargo, el card en la empresa, calculando los repuestos y tal y qué sé yo, y falta un vendedor de automóviles porque tuvo un accidente y tal y qué sé yo. Me dijeron, tú no puedes suplirlo a ellos por una semana mientras se recupera la persona para que empiece a trabajar en su trabajo. Como no, me metí para allá a trabajar en la parte de la oficina, pues allí, de que atender a los clientes. Y entonces empiezo a atender a los clientes y hablar con los clientes, pero yo era como conversador y me gustaba meterme con ellos a fondo, vamos a tomar café y vamos a hablar y tal y qué sé yo. Y llegaba un momento que el tipo me pedía a mí que yo le vendiera el carro, porque es que yo lo distraía tanto de la cuestión que el mismo cliente me decía a mí que yo quiero comprar un carro, chico, por favor, lléname la planilla. Y le llenaba la planilla y le vendía. Y así sucesivamente el gerente se dio cuenta de que yo tenía condiciones para vendedor. Y da la casualidad que se llamaba Hans Stonehouse, y era un señor que era pintor. Y era gerente y era pintor, le gustaba la pintura. Y después yo descubro que es pintor y le digo yo, mira, a mí me gusta la pintura. No, pues ahí empezamos hablando, hicimos amigo, gerente y yo vendedor, y me dio la oportunidad que me quedara ahí como vendedor. Ajá. Y eso me permitía, porque tenía libertad de salir a la calle, a visitar tal. Conocí a un señor que se llama Ramón Díaz Lugo, un profesor de artes plásticas a quien le debo gran parte de mi carrera, y le digo, mire, yo no puedo recibir clases con usted, pero quiero aprender de usted. Y me dice, ¿cómo no? Tráete un cuadro para ver qué es lo que tú haces. Yo creyendo que yo he hecho, hacía unas cosas muy buenas, se las llevo allá y me dice, tipo pedagogo, inteligentísimo, me dice, esto está muy bueno, pero mire, la perspectiva es así, esta línea está... Total que el cuadro estaba malo, pero no me equivoqué decir que estaba malo para no desviarme. Para no decepcionarte. Exacto, claro. Y entonces, pero me hice amiguísimo de Ramón Díaz Lugo. Y entonces Ramón Díaz Lugo, a medida que iba pasando, yo iba, bueno, pasaba por allá y le llevaba los cuadros, y mi muchacha se me ponía a pintar con él. Me dice, mira, Villalón, ojalá que tú tuvieras la suerte y la posibilidad de que te vayas a Europa algún día, porque tú tienes muchas condiciones. Y en esa experiencia de vender carros, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer sueldo? Yo gané 300 bolívares. Sí, y era suficiente para la época. Bueno, para empezar era como el sueldo mínimo. Ajá. Para empezar a... ¿Y recuerdas el primer carro que vendiste? Sí, cómo no. ¿Qué carro vendiste? Era un Volkswagen que se lo vendía a un locutor aquí que se llamaba Giordano Grosso. A Giordano Grosso. ¿Tú le vendiste un Volkswagen? Yo le vendí un carro a ese señor. Y después él me llevó a otros y le vendí cuadros a carros a todo el mundo. Pues yo trabajaba en la Corporación Venezuela del Motor, que era el Volkswagen, el carro más barato, claro, que y agarraste prestigio en la ciudad. Me imagino, claro, que te diste mucho a conocer. Mucho, mira, después trabajé en la Mercedes-Benz, que con Pedro Santelí me encargó del departamento de venta de la Mercedes-Benz. El primer premio que me gané yo fue porque vendí 3 tiburones, o sea que eran los carros más costosos en ese momento, 3 tiburones, Mercedes 3. Entonces me dice, ese premio que se va a ganar usted aquí es por haber vendido los primeros 3 carros Mercedes-Benz tiburón aquí en el estado de Lara. Me dieron un premio y me fui para Puerto Rico, y eso fue con plata, eso fue una fiesta muy grande, bueno, y un estímulo muy grande. Si tenías allí buenos ingresos, ya tenías prestigio como vendedor, ¿por qué caminaste en la dirección del arte y no te quedaste en ese mundo? Por una persona que me apoyó mucho y que le debí mucho y le debo mucho, que es mi mujer, que era Isabel Gómez de Villalón. Mi mujer, Isabel, murió, ¿no? Pero una mujer que me apoyó mucho, porque en todo momento, inclusive cuando compramos esta casa, yo recuerdo que la casa era de una sola planta, y Isabel me decía, este cuarto va a ser el de nosotros, este es el de los niños y este para que tú pintes, o sea, para que tú tengas tu taller, y ese fue un estímulo muy grande. Pero para que no desviarme de la pregunta que tú me haces, cuando ella me dice que yo tengo condiciones para esto y tal y qué sé yo, ya teníamos la casa y ya teníamos cierta estabilidad económica, vamos a decirlo así, porque yo tenía mis ahorritos y tenía 2 carros, claro, y ella era gerente en Arca,
Ella era gerente de Arca de una empresa aquí, constructora muy importante, y entonces me dice ella, ¿por qué no te agarras un año sabático? Un año, te retiras de la compañía y ves cómo te va en el trabajo, en la pintura, y yo sigo trabajando con lo que yo gano. De alguna manera ella olfateó que tenía una posibilidad. Coño, y sacarte del área donde toda la vida de alguna manera desarrollaste vida laboral, buenos ingresos, vendiendo carros, haciendo relaciones. Pero cómo no puedo... Vio con mucho olfato tu potencial. Claro, y cómo no puedo estar yo agradecido con esa mujer que me permitió ser hoy el hombre que soy, el hombre más feliz del mundo. ¿Ella fue la que te sugirió un año sabático? Ella, para que yo para dedicar a la pintura. Y encontraste el año. Y me encontré con esto. Pero que el apoyo de ella fue algo muy importante. ¿Y ese vínculo con Ramón? Ramón Díaz Lugo. Ajá. Bueno, Ramón Díaz Lugo porque me lo recomendaron y, mejor dicho, yo toqué varias puertas. Yo toqué primero a Requena. Requena me dijo, no, ya yo no estoy pintando. Pero aún así estabas vendiendo carros. Vendía, pero ya yo. Ajá. O sea, que ya yo he hecho un capitalito y entonces tenías tu cuenta propia. Me compraba 2 carritos usados y los parapeteaba, los ponía bonitos y los vendía. ¿Y no sentiste en algún momento que estabas buscando el arte como hobby, como entretenimiento? No, es que yo siempre soñé con ser artista. Ajá. Yo te lo decía cuando se lo decía a mi hermano, yo quiero ser artista, yo quiero ser pintor, es porque yo quería ser. Yo perseveré hasta que yo insistí y hice todo lo posible, me llevé todos los trancazos posibles en la vida para llegar a esto, pero lo logré. Vale decir que utilizaste tu trabajo como vendedor para llegar al arte. Sin duda, es que esto fue lo que le agregaste, claro, ahí todas las baterías. Si no he tenido, pusiste todas las cartas en la mesa para eso. Sí, señor, ¿no? Y eso imagínate tú, ese trabajo que me dieron, por lo menos ellos jugaron un papel muy importante, Stonehausen como gerente, mi mujer primero, en primer lugar, Ramón Díaz Lugo que se me atravesó y me dijo, vete para Europa, busca la forma de cómo salir. Y el año sabático. Y el año sabático, imagínate tú que con eso se acumula todo esto, pues y le das vuelta, pues bueno, hay algo. Ya tenemos la historia, por qué tenemos hoy día al pintor de la bruma, al pintor del turbio, a Villalón. Hoy, al regreso, más de esta interesante conversación que nos coloca de manera magistral en la vida y obra de esta figura a quien respetamos y valoramos mucho acá en Lara. Ya venimos. Seguimos con esta grata conversación. 2 programas, uno al aire y uno que queda con nosotros como parte de esa historia. Es muy complejo, muy difícil compactar en una entrevista una historia tan larga, tan llena de tantos acontecimientos importantes en la vida de Villalón. Agarraste el año sabático. ¿Qué hiciste? Bueno, ese año sabático le dije, me dediqué a pintar. Trabajaba, vendía mis carritos, porque de todas formas yo no le quería dar toda la responsabilidad a mi mujer, porque me parecía que era como mi mujer trabajaba para mantenerme a mí, porque yo no creí que a mí me iba a ir bien. Era algo que yo tomé, voy a dedicarme a esto, a ver si puedo. Pero chico, me consigo la suerte de conseguirme con Ramón Díaz Lugo, que me presenta Che María Jiménez, y Che María Jiménez me presenta un marchand de arte que él trabajaba y se enamora de lo que estaba haciendo yo, imagínate tú, y yo vendía mis cuadritos y tal, y me llega el señor, el señor que me compra las obras a mí, te va a comprar las obras a ti también. Toda la producción que tú hagas se la va a vender este señor. Yo digo, no puede ser, pero me lo está diciendo en serio, me emocioné mucho, pues lógicamente. ¿Qué pintabas? Cuadros de recovecos, Barquisimeto, charquitos de agua, ranchitos, burritos, tal y qué sé yo, cosas de la época, pues y esas fueron las cosas que me fueron llevando, pues a medida que fue subiendo, pues uno se fue preparando, fue cambiando el estilo y fue buscando un estilo propio. Pero ya empezaba la gente empezaba yo me identificaba por las trinitarias, el charquito de agua, y ya iba buscando
como un estilo propio, porque tú sabes lo que vale en un artista tener estilo propio, de que tú veías la pintura a cualquier distancia, ese es un Villalón, ese cúnchale, ese tiene que subir. Y entonces empecé yo, empezó la cosa a moverse así, tal y qué sé yo, y como al año de haber sucedido esto, que empecé a vender, pero yo creo que como al mes y medio ya yo tenía clientela, ya le estaba vendiendo toda la producción a un señor que firmaba marrón, Angarita. Disculpa, ¿y tú recuerdas en qué momento dejaste de vender carro? ¿No recuerdas? Bueno, sí, sería como 3 meses después de haber tomado la decisión de... Ya no se vendía más. Ya no vendí carro, ya me dediqué más a esto porque era mi pasión, era mi amor, es lo que yo sentía, lo que quería hacer, cónchale. Y cuando la gente... Pero es que y retrocedí un poquito, porque cuando yo estaba en la corporación Venezuela del Motor, recuerdo que yo vendía carros allí, pero muchas veces me llegaba un cliente, buenas, ¿cómo está? Le digo yo, a la orden, yo ando buscando al señor Villalón, a la orden yo soy. Yo vengo a buscar por un cuadrito y yo no, espera un momentico, yo me asustaba todo, porque no, pero eso aparte, no es que, y eso parece mentira, pero mi mujer, claro, todos los cuadros que yo vendía cuando estaba allí, ella iba guardando, eran 200, 300 bolívares, ella guardando, iba haciendo su cosita, su ahorro. Y eso nos ayudó mucho después que, llegando a la cuestión de cuando ya yo estaba dedicado a la pintura, yo le digo a Isabel, que ya me iba muy bien en esto, le digo yo a Isabel al año, Isabel, está bueno hasta aquí, retírate del trabajo. ¿Cómo? Sí, retírate del trabajo. ¿En serio? Te vas a dedicar a estar conmigo, a trabajar conmigo. ¿Cómo organizarme? ¿No le dio sustico a ella? ¿No le dio sustico? No, ella confiaba mucho en mí y yo confiaba mucho en ella. Teníamos una afinidad que teníamos ambos, que teníamos una conexión muy buena, muy positiva. Y entonces, lo que tú digas es su hermano. Esto es un amor muy bello, que nosotros tuvimos un amor que, mira, esa mujer para mí... Se retiró. ¿Y se dio el viaje? Y nos fuimos para Europa. ¿Se fueron para Europa? Nos fuimos para Europa. ¿Qué tal fue esa experiencia? Eso fue una experiencia bella. Me llevó mis 2 muchachos, porque yo no me fui solo, porque muchos dicen, no, ese pintor y se fue solo, dejó la mujer. No, yo agarré mi mujer, mis muchachos, bueno, para España. Nos fuimos a España y allí empecé a trabajar, a pintar, todos los días pintar, y todas las obras que yo hacía las mandaba para Venezuela. Me conseguí una persona para que me vendiera las obras aquí en Venezuela y eso me permitía vivir decentemente allá. Yo vivía con $2.000 en ese momento, que la peseta valía, el bolívar valía 20 pesetas por bolívar, 20 pesetas por un bolívar. Imagínese el valor de la moneda. Valía mucho. Y entonces eso me permitía, con $2.000, yo vivía como un rey allá, porque tampoco iba a llegar, ahí me llevaba la familia a pasar trabajo. ¿Pero allá te relacionaste en Europa con pintores? Con pintores ¿Con escuelas? Y con escuelas y los museos. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas, la escuela más importante que puede existir para un artista son los museos. ¿Cómo terminaste en este concepto? Turbio, la bruma, esa figura que hoy te identifica. Bueno, justamente lo del turbio nació allá en Europa, porque cuando yo estaba en Madrid y yo iba de Madrid a Toledo, yo recuerdo que esos valles secos y tales que yo decía, pero esos tan distintos a los valles que tenemos, aquellos valles que se veían y se perdían con esos colores, esos colores verdes, azules, que se perdían a la distancia, con unos colores pasteles bellos. Y yo le decía, cuando llegue a Venezuela me voy a dedicar a pintar el Valle del Turbio, eso lo digo siempre. Y así lo hice, pinté el Valle del Turbio y empecé a pintar el Valle del Turbio. Cuando llegué a Barquisimeto me decían el pintor del Valle del Turbio, el pintor del Turbio. Y después se me ocurrió pintar la bruma. La bruma es amanecer, que se ve aquí en Barquisimeto, que se ve un velo en el Valle del Turbio, y empecé a pintar eso que la gente decía que era una fantasía, pero yo la veía por la mañanita porque era una realidad. Y bueno, y después, este es el pintor de la bruma. Empecé el pintor de la bruma, pero yo digo que lo más importante de todo esto es cuando tú amas lo que tú haces y cuando tú respetas tu carrera. Yo perseveré, insistí en ser lo que soy, pintor. Yo no sé si seré artista, lo que sea, o doctor, lo que sea, no, pero yo disfruté y sigo disfrutando lo que hago. Yo respeto mucho la profesión y respeto mucho a los artistas en las diferentes tendencias que hay hoy en día. Yo seguiré siendo paisajista, daré toques modernos,
lo que sea, pero amo mi carrera y disfruto demasiado lo que hago. Eso es lo más importante y yo creo que la resultante del éxito de una persona es amar lo que uno hace. Te ha tocado vivir la vida en tránsito permanente hacia el éxito, pero también te ha tocado vivir la vida con los sinsabores que implica Sí, señor. ver partir a gente que te ama. ¿Cómo has vivido esos momentos? Uy, imagínate tú, eso es muy bravo. Mira, cuando murió mi mamá, yo tuve una época que empecé a pintar oscuro, negro, rojo, colores muy oscuros, cuando partió mi mamá. Y yo hablé con Marco Tulio Mendoza, que es un psiquiatra, perdón, acá, y le digo yo, ¿qué sería lo que me pasó en esta época? Bueno, tu mamá murió, que sería un cáncer y tal, y qué sé yo. Y yo le dije, cónchale, mira, que el estado anímico de la persona se reflejaba en la obra que estaba haciendo. Lo mismo pasó con Isabel. Isabel cuando murió, yo pintaba esos colores suavecitos, tal y qué sé yo, y después que muere Isabel, la paleta me cambió por completo, los colores y tal. Bueno, hoy en día pues despertó de nuevo, mi mujer ya no está, pero tengo mis hijos. Heisa por lo menos me ha dado un estímulo muy grande, mi nieta, mis otros nietos, Jesús, mi hijo, tengo a Juliana, a Joaquina, a Claudia Elena, a Heisa, a Jesús, que están pendientes míos y están siempre, y entonces yo me siento que soy importante para ellos. Y ese estímulo que me dan ellos, me dan esa positividad para seguir trabajando y amando lo que yo hago. Porque, ¿verdad? Ya a los 80 años mucha gente tira la toalla. No, yo ahorita es que quiero pintar, ahora es que quiero trabajar. ¿Qué edad tienes? Apenas 80. Apenas, ¿qué? Sí, no, estoy empezando a vivir. Por el amor de Cristo. Sí, estoy empezando a vivir. Villalón, si te dieran la oportunidad de preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? No sé, Dios, ¿qué hice para que tú me iluminaras y me tocaras? Porque verdad que nunca me imaginé que iba a llegar a tener, y lo que soñé se convirtió en una realidad. ¿Sientes que eres famoso? Bueno, no sé si soy famoso, pero yo soy muy feliz, que es lo más importante. Soy muy feliz. Si soy famoso, no soy famoso, pero no, soy feliz. Feliz. Soy muy feliz porque, verdad, lo que me gusta y disfruto lo que hago y tengo una familia bella, hermosa. Teniendo en cuenta tu prestigio, ¿cómo sientes que un paseo, una calle, una plaza lleve tu nombre? Imagínate tú, aquí nació uno de mis hijos en esta carrera, cuando esta calle ni siquiera se había asfaltado. Yo compré esta casa compramos esta casa entre mi mujer y yo, y de que hoy después de 55 años, vemos que esta carrera lleva el nombre lleva mi apellido, y yo digo Armando Villalón. Yo le digo, bueno, eso es el regalo que yo le puedo dar. Yo no le dejo plata a los hijos míos, le dejo eso, de que hice una carrera limpia. Puedo andar con la frente alta, que muy pocas personas pueden andar con la frente alta. Eso sí, a mí nadie me va a señalar que yo dañé o embromé a cualquier persona. Todo lo contrario, he tratado de todas las veces que se me llegan por aquí personas a pedir mi opinión y ayuda, trataré hasta donde he podido ayudarlo. Porque nunca vas a ver en mí de que yo voy a dañar a una persona ni nada por el estilo. ¿Verdad que la bendición más grande que me ha dado Dios es haber tenido la familia que tengo? Ser un referente, tener un peso, tener un prestigio, tener una identidad, ese símbolo que identifica ser una persona correcta, ciudadana, comprometida, pasa por muchos procesos como lo has explicado, pero mantenerlo a veces cuesta mucho. Nos gustaría, por favor, al regreso, ¿cómo has logrado a lo largo de este tiempo? Te conocemos desde hace muchos años y siempre hemos visto a un Villalón sencillo, cercano, humilde, dado, con la palabra oportuna, con sonrisa amable. Hay unas características de esos seres humanos muy particulares que abrazan el grado de identidad a pesar del prestigio y la fama que hoy día pesa sobre tu personalidad. Al regreso, ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez ya en esta parte final. Te dejaba la interrogante que mantener prestigio, bueno,
pintas, ya tus cuadros, tus obras, ya son reflejos de ciudad, identidad de país. Ya fuera de Venezuela hablar de Villalón es una marca nacional, hay una identidad construida a lo largo de toda tu historia. Has definido un concepto y un estilo. Ver un Villalón o ver un cuadro con características como las que has descrito automáticamente nos lleva a decir, ese es un Villalón, tenemos un Villalón. Has logrado caminar y conceptualizar el arte, pero detrás de eso pues mucha gente se ha llenado de ego, mucha gente ha confundido prestigio con fama, mucha gente confunde farándula con cultura, mucha gente a veces transita esos momentos importantes de la historia de la vida y van perdiendo como ese valor de identidad. Sin embargo, Armando, creo que es el mismo muchacho que salió a vender empanadas en algún momento, que vendió carro en algún momento, que vendió repuesto en algún momento. ¿Cómo has logrado mantener en el tiempo? O en todo caso, que me gustaría que quedara como testimonio para quienes vean esta entrevista, como ejemplo y como consejo. ¿Cómo lograr mantener el nivel de personalidad que tú has logrado mantener a pesar del prestigio y del peso histórico en el mundo de las artes que hoy día tienes? Yo digo que primero, no sé, pero la vida lo ha llevado a uno, uno ha vivido y ha pasado por tantas cosas en la vida, porque yo he tenido todas las alegrías, que son todos los reconocimientos que se me han dado, pero también hay muchas cosas que no lo sabe la gente, pero que eran difíciles, tropiezos que uno se ha llevado, que no tenía para pagar una cuestión, no tenía que pagar la cuota, que tenía que hacer esto y tal y que si yo, sin embargo, el amor, la perseverancia, la constancia, la dedicación que le metía a lo que yo hacía, el amor que le tenía a mi profesión, yo digo que me llevo a esto. Yo soy el que soy. El que me ve, a lo mejor mucha gente me dice que soy pretencioso o que soy, no sé, yo soy como la gente ve. Tú no me vas a ver dos caras nunca, que una cara para la televisión y una cara para... Debo confesar que la única vez que vi a un Villalón distinto y lo vi fue apegado al dolor, fue cuando supimos la muerte de tu señora. Sin duda, sí, eso fue un dolor que yo tengo. Y vimos a un Villalón pensativo, abstraído, pero siempre, a pesar de ello, con la buena disposición y el buen trato. Sí, pero mire las cosas que me han llevado, yo he tenido mucha suerte en conseguirme en la vida, pero cosas que Dios me dio, esa pregunta que tú me decías, que si yo tenía que hablar con Dios, ¿por qué pregunta le tenía que hacer eso? La respuesta está en eso, de que me dio tantas cosas que yo nunca le pedí. Porque yo nunca le pedí a Dios que me diera esto, yo quería hacerlo, pero no sabía que me iba a dar tanto, se le pasó la mano. Sí. Se le pasó la mano porque verdad que el hecho de que por lo menos, ¿cuándo crees tú que a mí por aquí me iba a pasar que me iban a dar 2 doctorados en mi vida? Te lo digo, es que como digo yo vulgarmente, yo soy un calembú, un muchacho que vivía en el barrio, que yo le decía al señor el señor que vivía en la esquina, me decía, hágame un aviso para el negocio, que yo tengo una frutera y la pintaban las frutas y tal y qué sé yo, y se llamaba Jacinto y el otro que se llamaba Claudia le hacía la misma cosa, y todas esas cosas me llevaron, y uno se une una cosa con la otra cosa y otra cosa y uno va despertando y se va haciendo. Y de acuerdo a eso, ¿cuál es tu consejo? ¿Cómo se logra esa fórmula para mantenerse genuino, original, así como eres? No, mira, yo que la formación que uno ha tenido en la familia, la familia juega un papel muy importante. Yo tuve la suerte de tener una gran madre, mi mamá Josefina, y mi mamá no tenía un compañero, yo no le conocí un compañero porque mi mamá, yo no sé, mi papá murió a los 54 años, mi mamá quedó muy joven, viuda, vamos a decirlo así. Y esa señora, el ejemplo que nos dio de pureza, porque era pura, ella no fingía, su humildad, su sencillez, nos las comunicó, nos las transmitió a nosotros de una manera increíble. Y yo digo que el ejemplo que nos dio esa viejita, que me duró, gracias a Dios, que me dio esa bendición de que esa viejita me duró 98 años, y de que tuve la suerte de llevármela para Europa,
esa mujer que no sabía leer ni escribir, que se lo pasaba en un fogón haciendo arepa y empanada, conoció Austria, Suiza, Alemania, Inglaterra, Italia. Yo la llevé para toda Europa a disfrutar para que... Y mi mamá, ¿dónde estoy? En los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, mamá. Pero ella no sabía diferenciar Europa de los Estados Unidos. Pero sin embargo, yo me di ese gusto, la monté en un carro, la monté para allá, la metí en un buen restaurante. Vamos a que Cándido, para que se coma esto y que se coma aquello. Pero yo disfrutaba ver aquello, chicos, que aquella vieja que me había dado tanto, que me dio tanto y que le agradezco tanto, bueno, y ella parecía que le transmitió eso a mi mujer, y eso... Vale decir entonces que tu consejo a los hijos de hoy... Esa es la respuesta. Valorar la madre. Sí, valorar los padres. Así es. En ese caso, los padres, los que tienen madre y padre, perfecto. Yo tuve la suerte de tener una madre porque no conocía a mi papá. No es que no lo conocí, murió muy joven. Y entonces tenía yo 4 años cuando él murió. Ya nos estamos acercando a la parte final. ¿Qué piensa el pintor cuando pinta? Porque es un momento de soledad, es un momento del termito de café, de la reflexión. Que en ese momento creativo tuyo, ¿qué piensas? Mira, Douglas, ese es un lienzo en blanco. Y yo cuando pongo la primera pincelada, yo digo, llévamela. Le digo al que está allá arriba, y empiezo a trabajar. Muchas veces tengo que pelar por una fotografía, como decimos nosotros vulgarmente, y empezar a hacer cosas, y después soltarse uno y empezar a trabajar. Pero cuando estoy trabajando ahí, se me olvida el mundo. Eso sí, si yo no tengo ese aparatico que se llama radio, yo no puedo trabajar. Yo prendo la radio todos los días. En la mañana pongo los programas que a mí me gustan, y estoy acompañado. Tú sabes los días que yo más disfruto, los sábados y los domingos. ¿Por qué? Por el silencio, la tranquilidad que tengo yo cuando estoy concentrado en la pintura, y eso lo hago muy feliz. Muchas veces me olvido que me están mirando, así que la gente de la cámara me van a perdonar, pero es que tengo una conversación tan amena que me olvidé de la cámara, que estamos en una conversación. ¿Verdad que ese es algo que no sé cómo describirlo, pero verdad que yo soy el hombre más feliz del mundo? Si te tocara poner como condición el final de los días, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Si te tocaran, venga acá, hermano, usted puede poner al mundo la norma como quieren que lo recuerden. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? No, simplemente un hombre que quiso aportar algo por su ciudad, por Barquisimeto, ese país que amo tanto, y que amo y que lo disfruto tanto, y que tuve una experiencia de 3 años casi en España, pero de aquí no me saca nadie. Yo a este país lo amo, y si quiero dejar la huella, la quiero dejar aquí en este país, y quiero dejárselo a esa generación de relevo, a esa gente que se está formando, sobre todo esa juventud que necesita el apoyo de gente como yo, que tengo una experiencia de 55 años en mi carrera. Marcar la ruta del ser humano pasa también por otros procesos, como mucho de lo que tú has vivido, pero hay un proceso en el que muchas veces nos olvidamos, que es reconocer de dónde venimos, nuestro origen, de dónde partimos. Sí. ¿Sientes que tu origen fue el correcto? ¿Estuviste en el lado correcto de la historia de la vida? Sí, mira, no le pido ni más ni menos. Lo que viví me pareció que era lo que me correspondía hacer, y esto me sirvió de mucho para esta generación que se está formando hoy en día, sobre todo mi familia, mis hijos. Yo hablo mucho con mis hijos y les digo de dónde vengo, y que no se equivoquen, porque muchas veces la gente cree que cuando uno ha llegado, con tranquilidad, como lo viví con mi mamá, lo estoy viviendo yo, y que lo quiero que lo vivan mis hijos. Los hijos míos llevan, y mi nieta sobre todo, que está metida en este mundo de las artes, yo hablo mucho con ella y disfruto mucho las conversaciones con ellos. Ellos me dan clases a mí prácticamente hoy en día, pero yo le doy la vida, la experiencia que he vivido, se la cuento mucho, y ellos aprenden de que la humildad y la sencillez hace la grandeza. Es verdad que el mejor cuadro es el que no se ha pintado. Así es. ¿Sí? ¿Todavía no has pintado tu mejor obra? No he pintado. He hecho una de las obras más importantes, que es un hombre que se llama Manuel Alfredo Brito, que yo lo digo siempre porque es un muchacho que llegó tocando la puerta aquí a la casa, y yo se la abrí, y hoy está
como reconocido como uno de los mejores pintores aquí en el estado Lara, y a nivel nacional se ha destacado que para mí eso me llena y me satisface demasiado. Mejor pincelada de la vida. Sin duda. Te agradezco mucho. No, gracias a ti, Douglas, ¿verdad? Qué Que bonita un historia. honor y de que haya sido el primer programa, cónchale, más Mi todavía. cábala, mi cábala, sin duda. Imagínate. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Douglas. A ustedes, amigos. Mucho éxito. Hasta la próxima entrevista con Jerez.